Encontró a una chica alienígena fuera de su estación abandonada. Ella desconocía que los humanos nunca se rinden. No había hablado con nadie en 187 días. Rorne se sentó solo en el tenue zumbido del puesto de avanzada E-71. Una estación perimetral terrestre olvidada, tan lejos de los mapas oficiales que incluso el dron de suministros dejó de buscarla. El viento afuera aullaba como algo medio mecánico, medio vivo, raspando contra el revestimiento metálico de la estructura como garras. Tormentas de polvo azotaban estos cañones a menudo. Esculpían la tierra como el dolor tallaba el corazón humano. Lentas, silenciosas, brutales. Dentro, las consolas parpadeaban. Estado, ninguna transmisión nueva. Como siempre, Ror levantó la cabeza ligeramente, su cicatriz reflejaba la tenue luz. Un ojo siempre medio ensombrecido, el otro afilado y frío. Una vez, durante las guerras terranas, lo llamaron visión fantasmal. El explorador que veía emboscadas antes de que se desencadenaran. El hombre que podía oler el peligro bajo el imperio del fuego de plasma. Ahora solo olía a metal y soledad. Cojeaba ligeramente mientras se dirigía a la pantalla perimetral manual. Monitores cubiertos de polvo escaneaban el valle irregular del exterior. Solo puntos rojos, viento, estática. Se dijo lo mismo de siempre. Nada llega hasta aquí. Nada vive aquí excepto yo. Entonces sonó el tono de alerta. No fuerte, solo un único y agudo pitido. Como un latido que se reanuda después de mucho tiempo. Ror se quedó paralizado. El monitor parpadeó. Movimiento detectado. A 43 metros de la puerta exterior. Baja señal térmica. Biorrojo tenue. Su pulso no se disparó. Había entrenado su cuerpo hacía mucho tiempo para ignorar el miedo. Pero algo viejo en su interior se agitó como un arma que despierta en su funda. Algo se arrastraba hacia el puesto de avanzada. Buscó su rifle. No la carabina de plasma que les daban a los soldados de infantería, sino un viejo rifle de reconocimiento terrano MK4. De largo alcance, con mira personalizada. Desgastado, pero letal. Los amables soldados los conservaban no porque los necesitaran, sino porque confiaban más en ellos que en las órdenes. Atravesó el cuartel, con las luces parpadeando sobre la alfombra. El polvo silbaba a través de las microgrietas de la estructura. Afuera, el viento rugía. Abrió la esclusa de aire. El mundo lo golpeó como una tumba exhalando. Una atmósfera fría y tenue, atravesando su desgastada chaqueta de combate. El mundo a su alrededor era un páramo de roca negra y cenizas arremolinadas. Una meseta viral, antaño una zona de instalación avanzada, ahora abandonada como la lápida de una guerra muerta. Ror levantó el rifle lentamente. Al principio, no vio nada. Luego, movimiento. Una forma se arrastraba entre las cenizas, avanzando poco a poco. No era humana, demasiado delgada, demasiado luminiscente. Una tenue luz azul pulsaba bajo la piel como venas llenas de luz estelar. Ror estabilizó el rifle. No parpadeó. La figura se detuvo, giró levemente, sin levantar la cabeza del todo, como si percibiera el cañón que la apuntaba. Entonces, una voz frágil y temblorosa, palabras quebradas en una lengua desconocida, pero claramente diseñadas para llegarle. No me devuelvas. Perteneceré. Obedeceré. Pero no dejes que me lleven. Fue entonces cuando Rorne se dio cuenta de algo monstruoso. Pensó que él estaba allí para intercambiarla. El alienígena que ahora podía ver yacía desplomado en el polvo. Su máscara de respiración estaba rota. Una de las lentes de sus ojos estaba rota. Un rastro de sangre, con un tenue brillo azul, se extendía tras ella como estrellas derramadas. Su ropa, si es que así podía llamarse, estaba rasgada en varios lugares, quemada en los bordes como si hubiera pasado por el fuego. Levantó un brazo tembloroso, con la muñeca marcada con algo que parecía metal de contención quemado. Su voz tembló a través de la tranquila distorsión, apenas manteniendo su forma.
Si un humano quiere, si tu precio es la obediencia, entonces te ofrezco. Por un instante, los puestos de avanzada, el silencio, todo se desvaneció. Rohr ya no pisaba suelo alienígena. Estaba en la guerra otra vez, viendo cómo arrojaban prisioneros a los traidores, oyendo voces desesperadas, rogando a los soldados que no los entregaran a las naves mercenarias. Recordó el día en que abandonó su unidad, el día en que eligió el exilio en lugar de obedecer una orden que sabía que estaba mal. Apretó la mandíbula. Ella esperó en el suelo, temblando, esperando que la arrastrara del brazo. El viejo sabueso de guerra de Rohr, con su visión fantasmal del frente de Argus, habría hablado con tono de mando, habría ladrado órdenes y arrastrado a los supervivientes a la zona de contención o los habría marcado para su extracción. Pero ese roce le había arrancado hacía mucho tiempo. En cambio, bajó el rifle ligeramente. «Levántate». La chica alienígena se estremeció al oír su voz como si hubiera esperado un golpe, no palabras. Giró la cabeza y por un instante él vio su rostro con claridad. Sus ojos, de un plateado luminoso con un tenue violeta, se abrieron de par en par al ver que él no apuntaba el rifle para disparar, sino que lo sostenía inclinado hacia abajo, como si no supiera qué significaba. Intentó ponerse de pie, pero no pudo. Le temblaban demasiado las extremidades. Él pudo ver la deshidratación en la forma en que sus labios se agrietaban alrededor de la máscara de respiración. Los músculos de Rohr se flexionaron una vez, reprimiendo la tensión. Odiaba el instinto de dar un paso adelante. La compasión ya se había usado contra hombres como él antes. La guerra le había enseñado que la vacilación mata. Pero esto era algo diferente. Dio un paso adelante de todos modos. Cuando la alcanzó, ella se encogió sobre sí misma, levantando las manos en señal de sumisión. Una pose que reconoció de los campamentos de guerra. Algo horrible se retorció en su pecho. «No estoy aquí para venderte», dijo. Ella parpadeó como si las palabras fueran un código que no entendía. Su raza probablemente nunca había oído a Merci traducido a su dialecto. Susurró en voz baja: «Entonces, ¿por qué apuntas con un arma?» Rohr miró fijamente el rifle. Lo bajó por completo, colgándoselo del hombro. «Aquí afuera», dijo en voz baja. «Algo peor que yo podría verte antes que yo». Le tomó un momento procesar las palabras. Cuando lo hizo, sus hombros temblaron. No de miedo esta vez, sino de confusión. No hizo falta decir más. Se inclinó, agarrándole el antebrazo con cuidado, firmeza, sin arrastrarla. Su piel era cálida y latía levemente con luz, casi como tocar algo vivo bajo un circuito eléctrico. Ella se estremeció, pero no se apartó. Él la levantó, sosteniéndola con un brazo. Era mucho más ligera que una humana, casi antinaturalmente. Fuera cual fuera su especie, no estaban hechos para zonas de guerra. Sin decir una palabra más, Rohr la condujo al puesto de avanzada E-71. La puerta se selló tras ellos con un siseo. Las luces interiores parpadearon sobre su forma alienígena y, por primera vez, la vio con claridad. Piel pálida con un brillo superficial. Marcas como constelaciones recorrían sus clavículas y brazos. Ojos demasiado brillantes para aquella oscura estación muerta. Miraba a su alrededor como una criatura extraviada llevada a la guarida de un cazador. Lista para huir, lista para arrodillarse, lista para morir, pero nunca lista para recibir ayuda. Rohr la apoyó contra la pared, cerca de la vieja bobina de calefacción. El reciclador de aire zumbaba. Su máscara de respiración parpadeó, se agrietó, fallando. Sin decir palabra, se arrodilló y estiró la mano para ajustar el sello. Ella retrocedió al instante, apretándose contra la pared como si esperara un golpe. Su voz sonó baja, controlada. «Si quisiera hacerte daño, no estaría reparando tu máscara». Algo brilló en sus ojos, algo parecido a la incredulidad que poco a poco se fundía en una delgada y frágil línea de esperanza. Le permitió trabajar. Sus manos enguantadas eran firmes,
ajustando la válvula, sellando la grieta con un parche de su equipo. Mientras trabajaba, ella lo miró fijamente, no con confianza, sino con una curiosidad atónita, casi asustada, como si intentara comprender qué clase de humano era. Cuando el aire empezó a fluir estable a través de su máscara, respiró profundamente. La tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Solo entonces Roar volvió a hablar. ¿De qué huías? Bajó la mirada, sin negarse a responder, simplemente entrenada para no hablar a menos que se lo ordenaran. Él reconoció esa mirada. No importa, dijo, poniéndose de pie. Ahora estás dentro. Nada cruza mi perímetro sin atravesarme. Ella se quedó paralizada. El significado la impactó más profundamente que cualquier promesa. Tu perímetro, susurró como si la palabra fuera sagrada. Roar sintió una vez. Ella bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Entonces, con una voz muy baja, casi incrédula, preguntó, «¿Entonces estoy bajo tu protección?» Roarne, quien una vez juró no volver a proteger nada, pronunció las palabras de todos modos. «Mientras estés dentro de mi alcance, eres mío para mantenerte con vida». Afuera, algo se movió en la tormenta de polvo. Los escáneres captaron señales distantes que se acercaban, silenciosas, depredadoras. Pero dentro de la estación, por primera vez en 187 días, Roar no estaba solo. El ciclo automático de descontaminación silbó por el pasillo de entrada mientras la chica alienígena se encontraba justo dentro del puesto de avanzada E-71, goteando polvo gris sobre el suelo metálico. El tenue brillo bajo su piel parpadeaba con cada respiración superficial que tomaba. Roar pasó junto a ella, escaneando los sensores de movimiento de nuevo. 3 pings rojos parpadearon en el mapa del perímetro. Lejos, pero no lo suficientemente lejos. Algo estaba ahí fuera, dando vueltas como lobos hambrientos, esperando a que el fuego se apagara. La chica su mirada recorrió las oscuras luces del pasillo, rastreando cada cable como si fuera una amenaza. Apretó los brazos, con los hombros tensos en esa postura de sumisión y supervivencia, propia de quien espera que cada sombra sea una cadena. Roar no habló. Simplemente se acercó a la consola. El núcleo de la IA incrustado en la pared cobró vida, con un tono plano y frío. Sistema I/diagonal E-71. Presencia orgánica desconocida detectada. Escaneando. Procesando. La chica alienígena se estremeció, retrocediendo hasta que su columna vertebral golpeó la pared con un golpe sordo. Su respiración se aceleró. Roar lo notó. Tranquilo, dijo sin levantar la vista del monitor. Es solo Biocan automatizado. Miró fijamente la brillante lente de la IA como si fuera a atacar. Sistema IA/diagonal E-71. Coincidencia de marcadores genéticos, advertencia, clase restringida, base de datos de especies, etiqueta, extinto, clantrión, león, protocolo 9, activado, notificado, comando Taran. El cuerpo de la chica se convulsionó de miedo como si las palabras mismas fueran una sentencia de muerte. Mandíbula apretada. Sistema UTI/diagonal E-71 aclara que está sobreescribiendo la notificación de comando. Dije, apágalo. La IA hizo una pausa. Anulación aceptada. Notificación. Suspendida. Silencio de nuevo. Pesado. Denso. La chica lo miró atónita, como si hubiera esperado que dejara que la baliza transmitiera su ubicación. A quien la haya cazado. Eso era lo que hacían los soldados en la guerra. Manejar. Etiquetar. Entregar. Roar ignoró la pesadez en sus ojos y pasó junto a ella hacia el almacén. «Necesitas agua», dijo. «Siéntate». Ella dudó, como si no estuviera segura de si era un yang, si la orden era real o una prueba. Luego, lentamente, se sentó en el suelo, con las rodillas dobladas bajo el cuerpo como alguien criado en una disciplina ceremonial. Incluso hambrienta, incluso casada, tenía dignidad en su porte. Roar colocó una mochila de hidratación sellada frente a ella.
Al principio no la tocó, solo la miró como si fuera un cebo. Él no la presionó. Solo se sentó al otro lado del pasillo, de espaldas a la pared, con el rifle apoyado en su hombro. Finalmente, ella la levantó y se llevó la válvula a los labios. El agua silbó en la entrada de su máscara. Bebió demasiado rápido, ahogándose. Una vez, con el pecho agitado. Cuando terminó, dejó la mochila vacía con silenciosa reverencia, como si el agua fuera sagrada. Roar la observó. Ella no levantó la vista. Pasaron los minutos en silencio. Roar se ocupó revisando la cámara de fusión del rifle, pero su mirada seguía desviándose hacia ella. Su máscara de respiración estaba remendada, pero seguía fracturada. Finas hilachas de condensación empañaban la grieta cada vez que exhalaba. Te asfixiarás mientras duermes si eso falla, dijo. Se puso rígida. Entonces intento no dormir. Roar no respondió. Se levantó y caminó hacia el estante del equipo. Sacó un viejo respirador de campo terrano, le quitó el polvo y regresó. Ella lo vio acercarse como un animal acorralado, viendo cómo desenvainaban un arma. Él se arrodilló. Quieta, obedeció ella, temblando. Él le levantó la máscara con suavidad, rozando su mandíbula con los dedos. El brillo bajo su piel latió más rápido al contacto. No era electricidad, algo vivo. Su voz era apenas un suspiro. No entiendo por qué no me entregas. Roar ajustó el sello del respirador. Su voz sonó vieja y corta, pero no cruel. Porque no entrego a la gente. Ella se quedó mirando. Los humanos siempre comercian. Este no. Se quedó sin aliento. Las palabras no le cuadraban. La habían entrenado para esperar la traición. La bobina de calor parpadeó. Las luces del puesto de avanzada se atenuaron por un momento, chirriando con poca energía. Estaban desconectadas de las redes principales hacía mucho tiempo. Lo que sucediera aquí no llegaría al mando terrano a menos que Roar lo permitiera. Los hombros de la alienígena se relajaron un poco al sentir el calor extenderse por la habitación. Observó la bobina como si fuera magia. Finalmente, su voz volvió a sonar, suave y vacilante, como si aprender a hablar con seguridad fuera algo desconocido. Cuando dijiste que estabas a tu alcance, estoy bajo él. Eso significa que estoy viva. Roar la miró un buen rato. Sí. Bajó la cabeza y entonces ocurrió algo diminuto y frágil. Exhaló como quien ha contenido la respiración durante días. Se formó una rutina. Roar se dedicó a inspeccionar el núcleo del generador. Ella observaba, en silencio, estudiándolo como si estudiara un idioma. Él revisó los sellos exteriores. Ella lo siguió a distancia, sin cruzarse jamás con su sombra, siempre con cuidado de no estorbarle. Cuando él reemplazaba los pernos oxidados, ella se arrodillaba a su lado sin instrucciones y extendía las herramientas con ambas manos, como si ofreciera una espada en un ritual. Ningún movimiento inútil, ninguna queja, solo la silenciosa determinación de ser útil. Él no le dio las gracias. No estaba acostumbrado a agradecer a nadie, pero dejó de trabajar con más suavidad cerca de ella, como si sus movimientos se volvieran menos rígidos, más deliberados. Hora tras hora, el silencio cambiaba de forma. Esa noche, volvió a soplar viento afuera. Los escáneres parpadearon en rojo. Más señales de movimiento. Ahora más cerca. Roar estaba sentado en el borde de su litera limpiando el rifle. Al otro lado de la habitación, la chica estaba sentada de nuevo en el suelo, cerca de la bobina de calefacción, con las rodillas juntas y el respirador terrano en la cara como una extraña identidad nueva. Sus ojos se dirigían a él sin cesar. Él lo ignoró, hasta que finalmente ella susurró, «No preguntas qué soy». Roar no levantó la vista. «Estás vivo. Eso es suficiente». Su respiración se entrecortó como si la bondad misma fuera un arma contra la que no estuviera blindada. ¿Acaso los humanos no temen a los de mi especie? Roar bajó el rifle. «Temo a muchas cosas», dijo, en voz baja. «No eres uno de ellos».
Eso rompió algo. Lo vio en sus ojos. Un silencioso desmoronamiento, como una creencia que se desmorona. Tragó saliva. Yo, tenía un nombre. La mirada de Roar se agudizó. Tenía. Se miró las manos brillantes. Su voz era un fantasma. Despojaban nombres cuando eran marcados para él. Intercambio. Los puños de Roar se cerraron antes de darse cuenta. Se puso de pie de repente, cruzando la habitación. Ella no se inmutó esta vez. Solo lo observó, congelada en una extraña quietud. Tomó una manta térmica del estante y la arrojó cerca de ella. Duerme. El suelo se congelará. Por el ciclo nocturno. Miró él una manta como si fuera una corona. No me pides esto. Nos miró, frunciendo el ceño. No compro a la gente. Le temblaron los ojos. Entonces, con una voz que apenas existía, preguntó, ¿y qué reciben los humanos a cambio? La expresión de Roar no cambió, pero su voz, por primera vez, contenía algo parecido al fuego contenido dentro del acero. No tomamos, elegimos. Y en algún lugar afuera, en la tormenta, algo se acercó. Rojo en él. El escáner, pulsando como un latido. Las luces del puesto de avanzada se atenuaron al comenzar el ciclo nocturno. Más allá de los muros de acero, las llanuras negras brillaban bajo la tenue luz de las estrellas. Tormentas flotando como fantasmas en el horizonte. El puesto de avanzada del 71 gimió una vez, acomodándose como un viejo sabueso de guerra acurrucándose sobre sus heridas. Roar estaba sentado cerca de la consola central, con una bota apoyada contra el marco metálico. El rifle yacía sobre su regazo como un hábito que jamás podría romper. La chica alienígena descansaba en el suelo junto a la bobina de calor, envuelta en la manta térmica, una extraña y frágil forma bajo capas de tela marrón. No dormía. Lo notaba por la forma en que sus hombros subían y bajaban. Demasiado ligera, demasiado cuidadosa. Las personas que habían sido perseguidas no dormían. Escuchaban. La IA parpadeaba silenciosamente sobre ellos como una estrella muerta que intenta recordar cómo brillar. Ahí barra diagonal E71. Sistema pasivo de detección de alcance, potencia activa, 31%, signos vitales restantes, humano estable. Desconocido y legible. La chica levantó la cabeza lentamente. Sus ojos plateados brillaban en la penumbra. Miró hacia las pantallas de los sensores, que parpadeaban con movimientos irregulares, entrando y saliendo del alcance. Su voz era tranquila. Vienen por mí. Roar no lo negó. Primero explorarán en la oscuridad, dijo con voz firme. No atacarán hasta que sepan que esconde este lugar. Se aferró más a la manta. Sus manos brillaban tenuemente bajo la tela. Cuando volvió a hablar, no fue por miedo. Fue por resignación. Si me quedo, morirás conmigo. Roar se reclinó en su silla, con un codo apoyado en la rodilla. Asumes que me importa. El alienígena lo estudió, sin ofenderse, solo intentando descifrarlo. No te importa. No la miró. Yo no dije eso. Silencio, no vacío, denso con algo tácito. El viento golpeaba las placas laterales. Los tornillos vibraban en la estructura. En algún lugar profundo de la estación, el generador emitía un cansado gemido. Roar revisó la recámara del rifle de nuevo con precisión practicada. La memoria muscular guiaba. Movimientos que no había necesitado en años. La chica alienígena lo observaba. La mayoría apartaría la mirada de un arma en preparación. Ella no. Lo miraba como quien memoriza el destino. ¿De dónde yo vengo? Susurró, con la voz apenas audible por encima del zumbido del generador. Cuando los humanos encadenan a alguien, lo llaman procesamiento. Registran el apellido antes de quitárselo. Roar no dijo nada. Mi gente cree, su voz vaciló, que un nombre contiene luz, y una vez que la luz se despoja, ya no se puede regresar a la senda estelar.
Bajó la mirada hacia sus manos brillantes, una tenue luz temblando. Bajo la piel. Me llamaban Unidad de Mercancías 3. Las palabras colgaban como una cuchilla. La mano de Rohr se apretó sobre la culata del rifle. Lentamente, se puso de pie. Sus botas resonaron contra el suelo de acero mientras se acercaba a ella. Esta vez no se encogió. Simplemente levantó la vista, sus ojos brillantes se encontraron con los suyos, esperando su juicio. Rohr se arrodilló, no con un movimiento suave, sino controlado, como si se estuviera aferrando a la tierra. Su voz era baja, como grava sobre fuego. Si alguna vez tuviste un nombre, hizo una pausa. ¿Quieres que lo repita? La respiración de la chica alienígena se detuvo por un instante. Todo el ruido del puesto de avanzada se desvaneció. Ni tormenta, ni zumbido de IA, ni metal. Solo dos almas dentro de una estación olvidada en el borde de la galaxia. Una rota, la otra perseguida, ambas atrapadas entre la supervivencia y algo peligrosamente cercano a la esperanza. Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con luz. Luz real. Abrió la boca. No salió ningún sonido. Entonces, Liria. No era solo un nombre. Fue una resurrección. Rohr sintió con firmeza, como un soldado, pero algo crudo brilló en sus ojos. Entonces, Tulia, dijo, y mientras estés aquí, tu luz seguirá siendo tuya. La IA emitió un pitido repentino. Alerta aguda del sistema IA/71. Múltiples señales de calor entrando en el rango. Coincidencia de patrones de clasificación. Alerta de recolectores mercenarios. Alerta. Rohr se levantó con un movimiento limpio, rifle en mano. La tormenta exterior cambió de dirección, y más allá de las dunas, luces comenzaron a moverse en la oscuridad. La noche en el puesto de avanzada 71 era un depredador. Se arrastraba contra los muros de acero, presionando su cuerpo frío contra la estructura como si quisiera infiltrarse. La tormenta se había calmado, pero eso la empeoraba. El silencio significaba que los cazadores podían moverse sin disfraz. Rohr se movió como un fantasma por el pasillo, cerrando cada escotilla manualmente. Confiaba más en sus manos que en la IA. Las máquinas siguieron la programación. Los humanos se adaptaron. Comprobó la señal del perímetro y se detuvo. 3 ecos de calor. Señales de luz a baja altura. Formación táctica de mercenarios. Barrido coordinado. No asaltantes. Profesionales. Su labio se torció ligeramente. ¿Cuántos enviarías a perseguir a una chica desarmada? Murmuró. IA/sistema. Fuerza aproximada de asalto. 8 unidades armadas. Cobertura avanzada de drones. Rohr tensó la mandíbula. 8 mercenarios y drones para una chica que aún se estremecía cuando le ofrecían agua. Miró hacia la bobina de calor. Liria estaba allí, con las rodillas dobladas bajo la manta térmica, la mirada fija en la escotilla exterior. Incluso envuelta en tela marrón, se comportaba como si hubiera nacido de algo antiguo y ceremonial. Su voz era un susurro suave. Rojos de miedo. Se separaron. 3 en círculo, 2 en flanco. Los drones van primero. Cortan el sonido antes de abrirse paso. Rohr se giró lentamente, con el rifle colgando en la mano, la mirada fija en ella. Ya los has visto cazar antes. Ella asintió una vez, un movimiento atormentado. Nos atrapan vivos cuando pueden. Lo disfrutan más. Algo frío recorrió la espalda de Rohr como una cuchilla plana entre sus omóplatos. Se arrodilló ante una de las cajas. Viejas minas de proximidad terranas aún selladas en espuma de militarira. No había planeado volver a usarlas. Rompió el sello. Liria lo observó mientras armaba la primera mina, con dedos rápidos, tranquilos, tan firmes como si estuviera preparando té. Los soldados no se despertaban un día y olvidaban la guerra. La guerra se grababa en la memoria muscular. No debes salir del pasillo interior, dijo sin levantar la vista.
No importa lo que oigas. Si abren paso, corre al conducto de comunicaciones. Espera mi señal. No hables. No hagas alarde. Dudó. ¿Y si te caes? Roar no dejó de trabajar. Si yo caigo, dijo en voz baja, corres de todos modos. Y sigues corriendo hasta que algo te mate o encuentres un lugar que no puedas seguir. La mayoría discutiría. La mayoría se derrumbaría. Lyria tampoco. Asintió. Ese fue el momento en que Roar lo supo. Entendía la guerra como solo la entienden los perseguidos. Se movió como lo hacía en Argus de frente y de espaldas cuando su nombre significaba algo. Minas colocadas a baja altura, casi invisibles contra los cimientos del puesto de avanzada. Cables preparados para romperse si el peso presionaba mal. Se deslizó por los aposentos, silencioso como el recuerdo, dejando trampas como un cirujano dando puntos. La IA parpadeó suavemente. Sistema de cortes de IA. Advertencia. Protocolos letales no autorizados iniciados. Roar ni siquiera miró al techo. Regístralo. No interfieras. Entendido. Lyria lo observó desde la escotilla interior. Los humanos hacen trampas como respiras. Susurró casi con asombro. Él respiró hondo y sin humor. Es fácil. Imaginas dónde pisarán y te aseguras de que el arrepentimiento te aguarde. Sus ojos brillaron levemente. El brillo bajo su piel latió con sus palabras, como si algo en su sangre resonara con violencia dicha con calma. De repente, un chillido metálico atravesó la noche. Alarma de proximidad. Estaban cerca. Roar dio un paso adelante y le puso una mano suave, inesperadamente suave, en el hombro. ¿Nombre? Parpadeó. Lyria. Su agarre se apretó lo suficiente como para sujetarla. Lyria, sigue viva. Sus ojos ardían. No debes obediencia. Solo aliento. Tragó saliva. Algo en esa simple línea. Nada de obediencia. Solo aliento destrozó los últimos restos de su condicionamiento de esclava. Quiero vivir. Bien, murmuró. Somos dos. Movimiento exterior. Sombras se deslizaron por la arena. Primero los drones, planeando como insectos de acero, escaneando con rayos trazadores rojos. Uno flotó cerca del muro del puesto de avanzada y chasqueó, listo para abrirse paso. Roar disparó. Antes de que el dron pudiera parpadear. Un solo disparo de rifle, limpio y preciso, atravesó su núcleo. Explotó en un destello de chispas. Los mercenarios gritaron algo a través de las comunicaciones estáticas. Roar no se retiró. Avanzó hacia la noche, con el abrigo ondeando como tela desgarrada por una tormenta, la mirada fría y el rifle en alto. Una voz crepitó desde la oscuridad, amplificada. A través de un vocoder mercenario. Puesto de avanzada humano, retírense. Entreguen el activo marcado y les dejaremos los huesos intactos. El dedo de Roar se posó en el gatillo. Tranquilo, seguro. Habló en voz baja. Cada palabra concisa. Ella entró en el rango de mi baliza. Eso hace que su mente riera por las comunicaciones enemigas. Fea confianza. Te superan en número, Taran. 8 armas, drones. ¿Crees que importas? Roar se movió ligeramente, inclinando el rifle contra su hombro como si estuviera alineando su alma con él. No sonreía, pero había algo peor que un cisne en sus ojos. Cometiste un error, dijo en voz baja. ¿Y qué es eso, viejo perro? Roar exhaló una vez, lenta y controladamente. Pensaste que los humanos comerciamos con lo que protegemos. Entonces desapareció tras el fuego del rifle. Las minas incendiaron el suelo mientras los mercenarios se lanzaban en picado. Demasiado tarde. La noche explotó en ráfagas de plasma azul. La arena danzaba como fuego, siluetas cayendo como marionetas descuartizadas. Desde dentro, Lia se aferró a la manta con los ojos abiertos. A través de la rendija de la puerta interior, solo vio destellos. Roar moviéndose entre el humo como una sombra entrenada por 1000 fantasmas.
Ningún grito de guerra, ningún grito, solo furia silenciosa. Un dron mercenario voló bajo hacia él. Chasqueó la muñeca y disparó una bala de plasma a través de su ojo como si estuviera aplastando un memorándum en llamas. La IA registró las bajas con un tono monótono y apagado. Sistema de IA, unidad hostil abatida. 1, 2, 3, 4. La respiración de Liria temblaba, pero su miedo se transformaba en algo más, algo feroz. Susurró como si estuviera recitando un ritual. Los humanos no se rompen. Afuera, Rohr estaba entre cuerpos y cáscaras de drones en llamas, el cañón del rifle humeando, el abrigo flameando en el vendaval. No rugió, no se jactó. Simplemente cargó la siguiente bala y esperó porque sabía que venían más, y no había terminado de proteger lo que había cruzado a su alcance. La noche no terminó. Se agudizó. La primera oleada ardía sobre la arena. Humo elevándose como ofrendas a un dios sin nombre de. El caminante coronó la cresta, sus enormes patas hundiéndose en la arena, cada paso vibrando a través de los cimientos del puesto de avanzada. Rorne permaneció de pie bajo la luz tormentosa, con la capa ondeando como humo, el rifle apoyado en el hombro. Las balizas del caminante lo apuntaban. 8 puntos rojos en el pecho. Clase de advertencia de IA/diagonal sistema. Unidad de cosecha pesada. Probabilidad de supervivencia, 3%. Rorik exhaló lentamente, entrecerrando los ojos. He vivido con menos. A su lado, Liria dio un paso adelante. El brillo bioluminiscente bajo su piel ahora brillaba con fuerza. Ya no parpadeaba como el miedo, sino que era firme, vivo, reclamaba. El robot alzó su cañón. Las bobinas de plasma se activaron con un rugido. Objetivo: comando humano del puesto de avanzada. Rohr encogió los hombros, alzando su arma como quien saluda a un viejo enemigo. Vamos, murmuró. Desangremos. El fuego de plasma aulló en el aire. Rohr empujó al Ria tras una barrera destrozada y se apartó a un lado mientras el suelo se convertía en vidrio fundido. Los muros del puesto de avanzada se agrietaron. Las alarmas sonaron, pero Rohr se movió como si la guerra nunca lo hubiera abandonado. Rápido, despiadado, quirúrgico. Se deslizó tras una columna de soporte y disparó contra la articulación del sensor izquierdo del mecha. La armadura chispeó. No lo suficiente para matar, como algunos, solo lo suficiente para herir. Para recordárselo, los humanos contraatacaron. Daño mínimo a la IA/diagonal sistema. Recomendar retirada. Rohr lo ignoró. Su pulso era estable. Entonces, movimiento. Liria se puso de pie, sin esconderse, sin temblar. Levantó ambas manos y el resplandor estalló en una tormenta de luz plateada. Corría por sus venas, brotaba de sus palmas y cintas de energía crepitaban en el aire como un rayo viviente. El mecha se recalibró, los rayos del escáner se dirigieron hacia ella. Segunda biofirma detectada. Clase, no humana. Captura prioritaria. Su voz ya no era débil. No soy tu presa. Extendió las manos hacia adelante. Metal ligero. La explosión de energía alienígena se estrelló contra el blindaje del mecha, deformándolo hacia adentro como arcilla blanda. Su cañón se balanceó violentamente. Sistemas que luchaban por adaptarse a tecnología nunca registrada en ninguna base de datos terrícola. Rohr vio su oportunidad. Corrió a través del fuego, no lejos de ella, sino con ella. Mientras su luz alienígena obligaba al mecha a desviar su atención de él por un instante, Rohr se deslizó bajo la línea de cañones, colocando 3 cargas explosivas terrícolas contra la unión de su núcleo. Un viejo truco de guerra olvidado por los soldados modernos que dependían demasiado de los drones. Saltó hacia atrás, lanzándose detrás del Liria justo cuando el mecha se tambaleaba. Ahora, ladró. Ella lo entendió al instante. Sus manos se extendieron rápidamente. La energía surgió como una estrella convirtiéndose en nova, encendiendo las cargas de Rohr en un destello de fuego blanco. El caminante explotó.
El metal gritó. El fuego se elevaba en espiral hacia el cielo oscuro como una bengala declarando la guerra. Pedazos destrozados llovían sobre la arena. Los últimos restos de la fuerza mercenaria ardiendo en la noche. Silencio, solo el viento y el resplandor de la torre de la baliza, parpadeando débilmente por los daños. Rohr permanecía entre los escombros, respirando con dificultad, mientras el humo se extendía en volutas desde su abrigo. Se limpió la sangre de la frente. Liria estaba a su lado, con el pecho erguido y los ojos plateados abiertos, pero firmes. Lo miró, no con adoración, sino con reconocimiento. «Vivimos. Lo hacemos», dijo Rohr. Entonces, sobre ellos, el núcleo de la baliza se encendió. Los sensores se reiniciaban por la descarga mecánica. Sistema IA//. Baliza del puesto de avanzada reactivándose. Canal de transmisión marrón abierto. Rohr se acercó a la consola. Consola. Sus guantes dejaron rastros de ceniza y sangre alienígena en los controles. IA// solicitud. Contenido de transmisión. Rohr miró una vez a Liria. Su luz latía silenciosamente bajo su piel, sin parpadear de miedo, sino ardiendo con firmeza como algo reclamado. Lentamente, pulsó la tecla de transmisión. Su voz resonó por el canal, fría, firme, imperturbable. Puesto avanzado E71. Rango terrestre activo. Una firma humana, una firma alienígena declaradas bajo protección terrestre. Juramento de baliza activada. Si alguna facción lo disputa, salió, levantando el rifle hacia el horizonte, donde aún ardían las llamas. Entonces, ven y llévatela. La baliza rugió a plena vida, su luz atravesó la tormenta, una columna blanca ardiendo en el cielo como una espada alzada en desafío. Dos firmas se alzaban bajo ella, una humana, una alienígena. Y a través de cada canal mercenario, cada oído atento en los sistemas exteriores, resonó una sola transmisión de bandera. Baliza de protección terrestre activa.